Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Estoy... hoy sí, ¿no? Este miércoles era un miércoles un poco tonto de Copa, ¿no? Pero al final ha habido cositas, ¿eh? Ha habido cositas en este doble partido que no sé, yo no sabía. ¿Tú has elegido uno de los dos para ver? He elegido uno. Sí, yo he hecho mal porque he ido dando saltos. Ya, y al final no has visto nada, ¿no? Y no me he enterado de nada. O sea, no he visto ninguno bien, pero sí. Eso es increíble, cuando empiezas a hacer esas cosas que a lo mejor ha habido en total 8 goles y consigues ver 3, porque te vas saltando una a otra y al final no ves nada. Me ha ocurrido muchas veces. Más o menos. ¿Cuál has elegido tú? De hecho, te he preguntado antes de empezar, digo, ¿hay multicopa? Sí. Como multichampions, para ir pasando de uno a otro con sentido, pero he elegido el partido de Mestalla. Sí, hombre, un clásico. Porque, a ver, vamos a ver. ¿Es posible que lo hayas elegido porque es el primero que te ha salido? Porque digamos que en el canal titular, ¿no? Es partido muy de Copa. O sea, sí. Dos equipos super coperos, ¿eh? El Valencia y el Athletic. Sí, porque además coincide que he visto últimamente varios partidos de la Real y en cambio, pues no, hacía tiempo que no veía nada del Valencia, apenas, poco del Athletic de Bilbao, entonces me apetecía ver esos dos partidos, esos dos equipos que además, lo que tú dices, son muy coperos y creo que además me apetecía que ganaran los dos de algún modo, porque ambos estaban necesitados de un poco de un chute de alegría, de confianza, que a veces son como estos animales de la sabana africana que tienen en la copa una especie de lago en el que van a brevar, ¿no? Y cogen fuerzas y se animan, ¿no? Pues me apetecía ver a estos dos equipos un poco animados. Eso no se puede, Javier, que ganen los dos. O sea, esto te ha imbuido te ha atrapado el espíritu de Alex Corretja, un poco, ¿no? No, pero ¿sabes lo que pasa? Cuando vas, cuando gana, mete uno, te quieres que meta el otro, cuando pitan un penalti a favor te alegras, pero luego te alegras de que lo pare. Es como una cosa esquizofrénica, pero bueno. Yo quería una prórroga, ¿eh? Yo sí que en uno de los dos digo, una prórroga ahora me vendría bien, ¿no? Total, tampoco tengo mucho que hacer, ¿no? Aparte que hablar con Javier, pero no ha habido prórroga porque ha ganado el Athletic 1-2 con un gol de Iñaki Williams en el añadido, y no ha habido prórroga tampoco en Vitoria porque ha remontado la Real Sociedad 2-3 al Alavés. Entiendo que habrás disfrutado con la exhibición de uno de los favoritos de nuestro podcast, como Umar Sadik, Javier. Bueno. No paraba de acordarme de ti, además, porque muchas veces le has citado como este jugador imprevisible, este agente del caos, este jugador que es un poco tragicómico por momentos, este jugador que es de los de muévete mucho y rompe cosas. Sí, yo digo a veces que es... me gusta mucho tu definición sobre Umar Sadik, que es como en los dibujos animados, ¿no? Que van unos niños subidos encima de otros, ¿no? Vestidos de adultos, ¿no? Porque es que tiene una cabeza de niño, ¿no? Y cuerpo de adulto. Y yo a veces he dicho que era como un poco como el ornitorrinco del fútbol, ¿no? Hecho futbolista, como que tiene piezas de... Bueno, en este caso de la misma especie humana, pero de distintas personas, ¿no? Umar Sadik, imprevisible, como siempre. Se ha marcado un golazo en propia puerta, ¿no? Una falta lateral que no iba a rematar nadie, o sea, que iba a despejar su compañero que estaba detrás. Y luego ha fallado un gol increíble. O sea, increíble ese gol que ha fallado. es que claro, se ha equivocado, ha despejado. Claro. O sea, es que lo impresionante del asunto es que consiga hacer ese remate de cabeza en su propia portería y luego remete tan mal cuando tiene que hacerlo en la portería que le toca, ¿no? Es una cosa
Sí, que bueno, de hecho, por momentos tenía la sensación de que incluso los narradores del partido se estaban cebando con el pobre Sadik, porque, claro, es Sí, que sí. era Sí, estaba Adolfo, ¿no? Estaba Maldini, pero es que es constantemente como dos fuerzas que le tiran del bien y del mal a Umar Sadik, porque además de en su propia área rematar a portería y en el área contraria despejar, que es lo que ha hecho, para llegar a ese despeje, casi un remate en plancha, está en una situación muy desfavorable con un central del Athletic. O sea, cuerpea perfecto, gana la posición, para luego, o sea, que dices, guau, de estos de delantero bueno, para luego despejarla, ¿no? Y minutos después, en una jugada que no había peligro, absolutamente nada, ¿no? Aprovecha un error de Padilla, el portero del Athletic, para meter un gol también, pero también muy extrañamente, o sea, meterlo muy extrañamente y celebrarlo más extrañamente todavía, que es pidiendo perdón, ¿no? Por meter un gol. Me dio pena por momentos con el gol que se mete y luego con el que falla y luego lo enmenda y pide perdón. Ya. Hombre, que te dio pena. ¿Y Padilla no te dio pena? ¿Qué pasa? A ver. No tanta. No, porque es verdad que Sadik había como en su propia casa, habiendo cometido 2 errores graves, que pudiera enmendarlo recién llegado además en el mercado de invierno. También te digo que yo seguiré defendiendo ese tipo de delanteros, que ocurren cosas con ellos. Hombre, claro, es que igual que decimos que con los defensas conviene que no pasen cosas alrededor, ¿no? Cuando están, con los delanteros es todo lo contrario, ¿no? O sea, porque además Umar Sadik, recordemos que es su segunda etapa en el Valencia y llegó a media temporada también, en la 24-25, y metió sus golitos y fue importante, muy importante para enderezar la situación. Yo tanta fe le tengo, Javier, que es una de mis grandes apuestas en Wenger para la segunda vuelta. Que esto no sé si te lo conté, que en el periódico no sé por qué jugamos un Wenger en el que alguien votó que al final de la primera vuelta se reinician los equipos, ¿vale? Sí. Entonces yo iba primero porque fiché a Mbappé en verano, puse ahí all-in casi, y digamos que he ganado el torneo de apertura, pero al reiniciar los equipos clausura, pues ha sido un desastre, ¿no? Ha sido un desastre. Ya voy tercero en poco tiempo, y una de mis grandes apuestas para enderezar la situación es Umar Sadik, ¿no? Así que al que no sé si tú la validas o no. Yo siempre te valido. Todo lo que decidas tú, Enrique, yo te lo valido. Te doy el... Que ha fichado mucho. El sí aprobación. Ha fichado bastante el Valencia, ¿eh? Sí. Bueno, también a Guido, ¿no? Que venía ex del Betis, que vino... Una carrera extraña la de Guido, que por momentos sonó para el Barça, no sé si te acuerdas. Sí, y se fue al West Ham y un poco se quedó ahí. Es que hay jugadores buenos, ¿eh? Hay jugadores buenos. Pero... Sí, pero me acuerdo más que Guido no había renovado y estuvo como sin equipo un tiempo. Una cosa muy rara la gestión de Guido por momentos. Pero por ejemplo, estas navidades hablamos, si te acuerdas, de jugadores que hasta el momento esperábamos más de ellos, ¿no? Y ahora también un poco lo que dices tú de Sadik, estos jugadores que para el Wenger a lo mejor pueden tener una segunda vuelta esperanzadora, también es interesante, ¿no? Estos jugadores un poco que han tenido una resurrección, ¿no? Por confianza, por cambio de entrenador. En el caso de la Real Sociedad, que es la otra eliminatoria, con el efecto Matarazzo, está habiendo varios casos de estos, ¿no? Sucic, que está siendo un jugador de lo más aprovechable, incluso Guedes, ¿no? Que está en una buena racha, Odriozola ha vuelto a la rotación y a ser importante, Turrientes, que tú lo hablaste el otro día. Sí. Hay varios jugadores, pues estos Sadik, si hace una buena segunda vuelta con el Valencia como el año pasado. Hay buenas, también son bonitas estas historias, ¿no? De segundas vueltas que cambian un poco rumbos y trayectorias de jugadores y de hasta Oscarson ha marcado. Sí. Y los Williams también, o sea que han tenido
primera parte de temporada con muchas lesiones y altibajos, más bajos que altos. Y hoy han salido los dos desde el banquillo y el gol de la victoria ha sido una asistencia Williams a Williams. Sí, de Nico a Iñaki. Que ha sido el segundo gol de la temporada de Iñaki Williams, es lo que han dicho en el curso este año. El segundo gol, que no te lo creerías, ¿no? Te lo dicen y te impacta ese dato. Sí, no será uno de esos datos que inventa ahora la gente por mi culpa, ¿no? No, pero que tampoco es que Iñaki Williams fuera un jugador de 30 goles por temporada, pero que, no sé, te sorprende de repente. Te suena como extraño que Iñaki Williams en febrero solo lleve 2 goles en esta temporada. Una cosa que he pensado viendo los partidos, Javier, ha sido qué buen árbitro sería yo. ¿Tú no has pensado alguna vez que serías muy buen árbitro? Yo sería un árbitro demasiado poco intervencionista. Demasiado poco. Sí. No me digas que tanto hablar de Mateu. No. Menos. Pero yo, por ejemplo, creo que sí que tendría mucha paciencia con las calentadas que pueden tener los jugadores y los entrenadores. Eso no me... Ya, eso igual me da igual. Pero sí, no, tengo en eso bastante... Yo lo que aprecio muchas veces ahora, sobre todo desde que existe el VAR, es que yo veo cosas que quizá pasen inadvertidas y digo, ahí, ojo que ahí ha pasado algo. O sea, que ojo que ahí, y luego levantas la mano y dices, sí. Sí. O sea, me pasa mucho. O sea, podemos decir que eres el VAR del VAR, podemos decir. El pre-VAR. Te llaman a ti, ¿no? Hay una escala, hay un protocolo, y cuando el VAR tiene dudas, te llama a ti, ¿no? Sí, soy el ropero del VAR, ¿no? O sea, antes de entrar. Pero que me pasa mucho, cuando en mi equipo me pasa un montón de veces que estoy viendo una jugada y casi deseo que acabe en córner o falta en la frontal, algo que no sea revisable, porque pienso yo, es posible que haya una pequeña falta en el arranque o un fuera de juego en esa apertura, y digo, qué pereza, ¿no? Que ahora se celebre, que lo revisen, y digo, me sirve el córner, me conformo con el córner, ¿no? Esto que es un poco agonías. Pero también me pasa, por ejemplo, en el Valencia Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao de Copa, ha habido un penalti por mano de Tárrega, ¿no? Ha habido un centro al área y Tárrega se ha lanzado así en plancha. ¿Y tú te vas a tirar el pisto de que tú la detectaste? Cuando nadie lo había dicho, ni los jugadores, ni casi nadie no. Algo había pasado. Yo he visto que un poco salía la pelota un poco extraña de ahí. Lo que no sabía era si primero había tocado en la cabeza o no, pero no solo yo. Es verdad que los comentaristas han dicho mucho, nadie ha visto nada, pero enseguida, si ha ido Ruiz de Galarreta, mediocentro del Athletic, y ha ido el árbitro a decirle mano, que había sido mano. O sea, él lo ha visto también. Eso cosa entre los mediocentros, como él y yo, estamos pendientes de... Es un tema de visión, ¿no? De juego, claro, de saber. De visión, que Ruiz de Galarreta podría ser también muy buen árbitro. Que eso de jugadores que luego pasan a árbitros, creo que se hizo un tiempo en Francia, hubo algún caso, me parece, ¿no? Ya. Pero yo creo que es una vía que se aprovecha poco. No sé cómo... O sea, está muy normalizado que un jugador luego pase a ser entrenador, ¿no? Pero yo creo que quizá, pues, no sé. No quiero complicar más el asunto arbitral, porque no sé si has visto... Sí, dime. Pero es verdad que no es... Nunca me había parado a pensarlo, pero no me parece una idea tan absurda para que no suceda nunca como ocurre, ¿no? Pero que jugadores... Ya, yo estoy pensando que quizá un problema que sería es que, claro... Es el físico, claro. No, el físico no tanto como que, claro, tú has jugado 10 años en Atlético de Madrid, por ejemplo, ¿no? Y luego tienes que pitar al Real Madrid, ¿no? O tú has jugado 15 años en el Levante y luego tienes que pitar al Valencia, ¿no? Habría ahí... Enrique. Tuche. No, eso es... Tienes toda la razón, Enrique. No voy a parar a pensar en ese... No, yo tampoco.
si yo he sido el primero que ha lanzado la idea, ¿no? Pero ahora... No, yo estaba ya creando un nuevo de exjugadores. Te lo he dicho antes. Tú, Enrique, me dices rana y yo salto. Sí, ya está, ya lo he visto, ya estás ya firmando la petición en change.org, ¿no? Total. Pero sí, no, pues descartada. Ha sido la idea más breve, ¿eh? Ha durado menos que la idea de alquilar camiones en el parking de los restaurantes de carretera. O sea, Enrique, increíble. Ya sabes que en la vida de los emprendedores dicen fracasa rápido, ¿no? Nosotros... Sí. Fracasa en 15 segundos. Hemos empezado un negocio y lo hemos arruinado en 15 segundos. Así que, next, nos movemos, Enrique. Pivotamos. Somos así. Sí. Pues bueno, pues sin dejar el tema arbitral, no sé si te ha dado tiempo a ver el segundo penalti que le han pitado a favor al Alavés en Mendizorroza, que me ha encantado. O sea, ya es de mis penaltis favoritos en la historia del fútbol, que ha sido Chaleta Char, el defensa croata de la Real. Estaba ahí forcejeando en una maniobra del delantero del Alavés, que creo que era Tony Martínez, y le ha agarrado de la camiseta, subiendo así la camiseta, poniéndosela como de capucha, digamos, ¿no? Tapando la cara de Tony Martínez, que eso ya lo suficientemente gracioso, pero lo más gracioso es que él ha seguido moviéndose, ¿no? Sí. Un poco como los pollos que les cortan la cabeza y siguen. Sí. siguen, pues él ha seguido moviéndose con un riesgo de chocarse, ¿no? con alguien. Y luego el árbitro le han llamado del VAR y ha pitado penalti. O sea, que yo tampoco necesitaba el VAR en este caso, ¿no? Pero mi penalti favorito de la temporada de largo. Ya sabes que aquí hemos hablado varias veces de jugadores que no sabemos qué tienen, pero que siempre que pongo un partido suyo juegan fenomenal. Y en mi cabeza son candidatos a Balón de Oro, porque nunca me han decepcionado. Siempre han hecho un partidazo cuando yo enchufo un partido suyo. Con Chaleta Char pasa totalmente lo contrario, ¿no? Sí. Que le he visto este año 7 veces en momentos sueltos. Y nunca ha tomado una decisión correcta cuando lo he estado viendo. Siempre ha tenido errores. Entonces, esto que me dices se suma a la cadena de infortunios que lleva el jugador croata, que no está funcionando demasiado bien. Hombre, si se queda sin equipo, tiene un apellido muy bueno para montar como una empresa de alquiler de vehículos, ¿no? En Ibiza, en algún sitio así, ¿no? Chaleta Char. No, era el primer nombre, iba a ser. Se escribe en vez de BlaBlaCar iba a ser Charleta Char. No me lo compras. No, sí, está bastante bien. Está bastante bien. Sí. Le pongo un 7.25. Muy bien, Javier. Vamos, me voy. Lo celebro, vamos, como si fuera. Vamos. Esto era una sección que teníamos, ¿no? De jugadores con nombres de app, ¿no? Sí, ahora mismo sí. No recuerdo ninguno ahora mismo. Quizá nuestros oyentes, que se acuerdan de todo, lo puedan decir. ¿Has visto? Sí, bueno, dime. No, que antes has mencionado que tú querías prórroga, yo también. Y en esa eterna indecisión que tenía sobre quién quería que ganara, al menos que lo decida el dramatismo, ¿no? De una prórroga o de algo así. O que no sé quién quiero que gane, quiero que acaben cansados al menos, ¿no? Pero tú es que eres muy zorro, porque el Valencia juega contra el Real Madrid el próximo fin de semana. No había caído en esto. No. No, fíjate, no había reparado. Así soy también de miope, ¿no? Tengo... esta temporada te falta tensión competitiva, Javier. Típico partido que más que el Valencia gana al Madrid o empata Classic partido del Valencia-Real Madrid. Pero estaba pensando, Enrique, de repente en pues este gol que es un poco jarro de agua fría o de tremenda celebración para los aficionados del Athletic de Bilbao en el minuto 95 ha sido o algo así. Y me ha hecho pensar,
de repente en los goles más mazazos que recuerdes. Mazazos para bien o para mal, ¿eh? No te quiero decir que no tiene que ser... prefiero en jugada decisiva, gol que cambia, o sea, que el partido lo decide, que tiene un impacto muy fuerte. ¿Cuáles son para ti esos goles? Hombre, una de mis teorías futbolísticas se sustenta en ese tipo de goles, de el equipo que gana en Mestalla en el último minuto, gana la liga. Sí, verdad. ¿Te acuerdas de Nacho? Recuerdo un gol de Busquets, por ejemplo, sí. en Mestalla, al final, otro de Benzema también, casi al final. Bueno, una vez que Courtois sube a rematar, fue un empate, ¿no? Pero no sé si valió la liga, algo así. O sea, Mestalla es muy buen termómetro para las ligas. Lamentablemente, ahora quizá el Valencia no esté en un nivel tan alto, pero sí. Y luego... Pero sigue siendo un campo difícil para según qué equipos ahí ir. Sí, claro. Pero no, sobre la pregunta que me has hecho, no sé qué decirte. ¿Sabes? ¿Tú te refieres a gol últimos minutos o como goles muy...? Sí, o sea, por ejemplo, en mi cabeza son goles decisivos o impactantes por el cambio, ¿no? El momento. Por ejemplo, para mí un top 3 o top casi 2, te diría, es el de Iniesta en Stamford Bridge, por ejemplo. A mí ese gol, evidentemente iba a muerte con el Chelsea, pero ese gol tan difícil de marcar con todo el dramatismo que había tenido esa eliminatoria y de repente como se queda muerto el estadio y nadie da crédito a lo que acaba de suceder. Ese gol para mí es de mucho impacto. Más te diría que el del Mundial. No porque el Mundial no fuera... Pero que ya veía España que podía... que estaba ahí para ganar y que estaba volcada y que era un partido un poco más... Pero ese gol de Iniesta de repente a mí me... O el famoso tamudazo, ¿no? Ese gol de... Por supuesto el de Ramos en Lisboa o el de Najim, que aquí hemos mencionado muchas veces. También en mi cabeza es el de Solskjaer contra el Bayern de Múnich en el Camp Nou. Ese gol para mí es de un impacto tremendo. Es verdad que el de Iniesta en Stamford Bridge conlleva algo más, ¿no? Son goles que hacen clic, ¿no? Porque sí, también, exacto. A partir de ese gol, digamos, ¿no? Que el sueño de ese primer Chelsea, ¿no? Se evapora un poco y como que el Barça de Guardiola se eleva a otra dimensión, ¿no? Y inicia una era de dominio, ¿no? Por decirlo así. Y goles que cambian temporadas. Algunos goles así, ¿no? Yo, perdona que vuelva al Castellón, pero por ejemplo el Castellón iba perdiendo contra el Málaga 0-1. Era un partido, estaba en la zona complicada y en el descuento marcó 2 goles, ¿no? Primero empató y en la última jugada del partido marcó el 2-1, ganó, no se sacó ni de centro y hizo clic, ¿no? La temporada a partir de ahí cambió la dinámica por completo y es una máquina de ganar, sí. Y nada de eso hubiese pasado sin esa dosis, ¿no? de ese momento, ¿no? Ese momento que en el fútbol pasa mucho, ¿no? Sí. No. Yo escribí un artículo en Libero, nuestra querida Libero, en la casa de este podcast, sobre Modric, que para mí un gol importantísimo, más allá de luego la importancia que tuvo en esa Champions en concreto, pero el gol que marca Luka Modric en Old Trafford, el de que da el palo con esa camiseta verde botella, para mí es exactamente eso, y lo digo en el artículo, que hace clic la carrera de Modric en el Real Madrid, que estaba un poco titubeante, había dudas con él, es increíble ahora pensarlo, pero yo me acuerdo perfectamente de artículos de gente criticando a Modric, que ahora es como decir que sea terraplanista, pero la gente dudaba mucho de Modric, del precio que se había pagado, de su puesto. Y ese gol, en ese escenario, en esa competición, esa temporada, de repente la gente se creyó a Modric diciendo, este es un jugador de otra categoría. Sí,
no había dudas en esta casa, ¿no? Como sabes, Javier. No. Pero a veces son paradas que hacen clic también. Por ejemplo, en el Alavés Real Sociedad Remiro de Copa, claro, con 2-1 el penalti de la capucha, se podría decir, ¿no? No sé cómo llamarlo. Ha parado Remiro y a partir de ahí pues ha remontado la Real Sociedad. Que yo estaba pensando, Remiro... hubo unos días de debate sobre la portería de España. No sé si sigue ese debate o no, ¿no? Sobre todo con Joan García. Sigue mucho ese debate, yo creo, de hecho. Sí, en el Barça. No sé si tú tienes... ¿Tú tienes algún preferido que elegirías tú? ¿Unai Simón? Cero. ¿David Raya? Cero. Es que además... ¿Te da igual? Por desgracia, ¿Paco Bullo? creo que no veo tantos partidos seguidos de estos equipos para tener una idea muy clara del nivel real de Unai Simón versus Remiro o por supuesto Raya y demás. No me cuesta verlo eso más en porteros, fíjate, el nivel real que tienen y no sé qué va a hacer porque creo que va a ser complicado para Luis de la Fuente, ese eterno debate de qué llevo, a mis chicos o a los que mejor están, ¿no? Ya, no te mojas entonces, ¿no? No, ¿tú? Yo, Paco Bullo, Paco Liaño, Pedro Jaro. Sí, los eternos candidatos a ir con Clemente, que nunca pudieron ir. Abel Resino. Sí. El Duayen. El Duayen. ¿Cuántos porteros podrías decir así en un minuto? De esa época. Ablanedo, Biurrun, todos de esos. Biurrun, que era brasileño, me acuerdo, siempre. No sé por qué se me quedó grabado. Encono, fíjate, Encono yo no le pillé tanto. Me acuerdo más de pequeño de Encono. Ezaki Badú. Ezaki Badú del Mallorca. Mítico, ¿eh? Wilfred. Han hecho un informe de Wilfred. Ahora, lo vi el otro día, está bastante guay. Sale hablando Paco Gémez y sale jugando Paco Gémez con melena en el Rayo de Camacho. Sale Camacho dando un show en el banquillo de Vallecas también. Cota sale también. Porteros, ¿eh? Keller, ¿no? Podemos decir, Casey Keller, ¿no? ¿Se llamaba? Hay muchos porteros, ¿eh? Podemos hacer un episodio solo, España, sí, un episodio solo de porteros. O sea, que solo se puede hablar de cosas de porteros, ¿no? De cosas de qué hablan los porteros cuando quedan, ¿no? Entre ellos, ¿no? De dar taconazos así con la bota para quitarse el barro contra el poste. Sí, ¿no? Eso es muy de porteros, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay tantos porteros zurdos, no? Que es una... Sí. Que no sé si es un efecto de estos que se pueden estudiar de... Es un dato real o es simplemente una impresión que tenemos los espectadores, que todos son zurdos, ¿no? Sí. Conejo, gran portero. Bastón, ¿no? Yo no, era Bastón del Burgos, me parece. Capó. Yo creo que tendríamos que invitar el día que hablemos de porteros, invitamos a Pacheco, ¿no? Y así, si se nos olvida alguno, seguro que él lo recuerda. Porque otro candidato a la selección, que es Joan García, ayudó al Barça a eliminar al Albacete, pese a otra de mis jugadoras favoritas de la temporada. No sé si lo viste, Javier, que hay un ataque del Albacete, sale Joan García, atrapa la pelota y, fruto del encontronazo con el rival, Araujo se queda tendido fuera del terreno de juego, fuera de la línea de fondo, y Joan García, que es una bellísima persona, hay gente que quizá no esté de acuerdo con esto, pero sobre todo en el español, pero se acerca a interesarse por cómo está su compañero y se acerca con la pelota en la mano. Entonces se sale del campo y el árbitro, lógicamente, pita córner, ¿no? Esto me parece fantástico, que en pleno siglo XXI, Javier, en pleno 2026, pasen estas cosas, que digo yo, menos mal que no cayó Araujo dentro de la portería, porque si no hubiese sido el gol Puskás, el premio Puskás al mejor gol de la historia.
bueno, y Remiro y Joan García muy importantes, dando el pase a sus equipos, probando eso de que, bueno, que en unos cuartos de final de Copa del Rey jugar con el portero titular no está de más, no es... Sí, que está muy extendido lo de dar la Copa del Rey de repente al portero suplente de un tiempo a esta parte, ¿no? Lleva como 10 años esto muy de moda y no me parece casi nunca la mejor opción, sinceramente. Uh-huh. Esto de Joan García es bonito cuando la realidad imita o supera la ficción. Uno de los relatos de cuentos de fútbol, ¿no?, de ese recopilatorio, un relato que escribió, de hecho, Jorge Valdano, que creo recordar que se llamaba Creo, vieja, que tu hijo la cagó, o algo así. Habla de la historia de un portero que tiene que parar un penalti súper importante o algo así, para el penalti y con la emoción del momento se le cae la gorra dentro de la portería y entra con la pelota con la pelota en las manos, ¿no? Y es gol, ¿no? Así que bueno, en fin, Javier, cosas que pasan. Es que están pasando cosas muy extrañas en el fútbol últimamente. Sadik en sí mismo. Bueno, cabe decir que se completa la Copa del jueves con el Betis Atlético de Madrid. Sí, me da rabia no poder comentar ese partido, que es un partidazo. Ya, pues bueno, el domingo podemos decir algo, ¿no? Sí. Si lo vemos, si siguen pasando cosas extrañas. Pero, por ejemplo, cosas extrañas que están pasando. Javier, ¿has visto lo de Vinicius? Vinicius el precavido. No me he enterado. Os he leído en Globo, la prensa brasileña, que la novia de Vinicius, ¿no?, una influencer llamada Virginia, ha explicado que lo hice como ensalzando lo comprometido que está con su profesión Vinicius, ¿vale? Que resulta que ella se estaba poniendo una crema ginecológica, ¿vale? Entonces Vinicius, cuando lo supo, le dijo, por favor, que le pasara a su, no sé si era un médico o algo así, que tiene Vinicius, la composición de esa crema, ¿no?, de ese producto, para no dar positivo en un posible control antidopaje. ¿Qué te parece, Javier? Sí, nos hemos perdido una gran incorporación a nuestra sección de ilustres excusas para justificar un dopaje, o ilustres defensas también. Aquí todavía estamos cuando Bosnich snifó cocaína para enseñar los efectos perniciosos de la droga a su novia. Está por demostrar que no fuera así. O cuando Javier Sotomayor acusó de un complot de la CIA. Tampoco, yo no sé. Yo todavía elijo creer. Claro, es que realmente te da mucha autoridad, ¿no?, decirlo de antemano, ¿no? O sea, yo creo que Virginia le ha hecho un gran favor a Vinicius porque así está cubierto ante cualquier problema, ¿no? Si Sotomayor o esta gente lo hubiese dicho antes, ¿no? Porque, claro, suena excusa cuando lo dices después, ¿no? Cuando te han pillado, ¿no? Ahora, pues bueno, ahora dices, pues, o sea, no es fácil ser futbolista, ¿no? Es lo primero que... Está lleno de trampas el camino, ¿no? De posibles sustancias que te pueden alterar el rendimiento y que te pueden delatar en un control de los vampiros. Sí. Más cosas, no sé si extrañas o curiosas. He leído un artículo en el Correo que habla de Bertolucci, ¿vale?, cineasta, pero me interesa mucho una cosa que dice, porque resulta que estaba dolido con Pasolini, ¿vale?, porque Pasolini le había tachado de niño de papá, ¿no?, es algo que por visto no le gustó a Bertolucci, y como venganza
resulta que cuando uno estaba grabando Novecento y el otro estaba grabando Saló, lo estaban haciendo a la vez con los mismos equipos y se retaron a un partido de fútbol, ¿vale? Entonces Bertolucci, como venganza, coló en ese partido a jugadores profesionales del Parma para humillar a Pasolini. ¿Sabes quién era uno de esos jugadores profesionales del Parma? Ancelotti. Carlo Ancelotti. Javier, ¿qué te parece? Carlo Ancelotti humilló a Pasolini jugando a fútbol y resulta que estuvieron un tiempo enfadados por esto, ¿eh? O sea, que a Pasolini no le hizo ninguna gracia perder el partido de fútbol, pero que se reconciliaron. Poco dicen aquí, ¿no? Que le llamó meses antes de su muerte. Pero está bien elegido, ¿eh? Porque Ancelotti nunca tuvo esa pinta de futbolista profesional, entonces podría pasar, ¿no? De un poco, era muy bueno, pero que entre que tuvo lesiones y tal, podía pasar por un jugador no tan profesional, ¿no? Sí. No sé quiénes serían los demás, ¿no? Thomas Brolin podría haber sido también podía dar el pego. Claro, porque Ancelotti juega en el Parma, pero jugaba en el Parma previo a todo, a Parmalat y eso, ¿no? Sí. Entonces, no lo sé. De hecho, él es entrenador en ese Parma. Yeah. El viejo truco de... Sí, es verdad. Pero el viejo truco de tener algún amigo futbolista y llevarlo a la pachanga sin avisar, ¿no? Eso lo hemos hecho alguna vez, aunque sea amigo futbolista de segunda B o de tercera. O sea, no hace falta que jueguen en el Parma, ¿no? Pero eso es bonito, ¿no? Se habla poco de cuando juegas con gente mucho mejor que hace que tú parezcas mejor. Sí, total. Eso me encanta, esa sensación me encanta. Y al contrario, cuando te toca sufrirlo, pues no es tan bonito, ¿no? Por lo que sea. En fin, última cosa extraña, Javier. Aunque realmente este podcast va de todo, de cosas extrañas, ¿no? ¿Te has enterado de lo de Keco Gontán? No me he enterado. O sea, Keco, la gente recordará a Keco, ¿no? Que una época eran Coque y Keco. Sí. Eran dos jugadores prometedores del Atlético de Madrid. ¿No tuvo un problema con la justicia ese Keco? Y pues no lo sé. Igual te confundes no quiero levantar falso testimonio sobre el pobre Keco. Igual te confundes con Caco Gontán, ¿no? No, era el otro, ¿no? Era uno Coque Contreras, ¿no? O sea, que le llamaban Coque, pero no era... Que era todo muy complejo. Coque Contreras era el portero, otro portero que no hemos dicho. Sí, pero no era... O sea, que le llamaban Coque porque se parecía a Contreras o algo así, pero que no era... Y que Contreras tuvo que dar de hacer un comunicado, que la gente se haya confundido, en fin. Muy confuso. Todo muy confuso. Todo muy lo es exfutbolista Coque en prisión por narcotráfico. Y que le llamaban Coque era del Málaga y no sé qué rollo era, que era ex capitán del Málaga, Coque, entonces la gente pensaba que era Contreras, era algo así. Pues claro, Coque Contreras cuando le llamaron para el Mundial, ahí no tuvo ninguna duda, ¿no? De quién era. Sí. Ahí sí que era él, ¿no? Pero no. Keco Gontán ha ido al podcast este que hacen entrevistas, Offsiders se llama, sí. A jugadores, y claro, han repasado toda su carrera, como es habitual, y muchos medios, ¿no? Han destacado de esta entrevista las tácticas que tenía José Ignacio Martínez, que era entrenador, para que los chavales, ¿no? Los jugadores prestaran atención a los vídeos que ponía, ¿no? Explica Coque, dice que habla del año 2000 más o menos, que eran de los primeros análisis de vídeo que hacían. Dice que se los tenía que pedir a La Sexta para poder analizar, que ni siquiera tenían vídeos, que esto me gusta, ¿no? Y dice que el entrenador sabía que cada 3 o 4 minutos los jugadores pierden la atención. Esto antes de estar todo el día con el móvil, ¿no? O sea, han pasado 15 años, pero ya pasaba así, ¿no? Sí. Y entonces, para conseguir captar la atención de los chicos, ponía 3 segundos de un vídeo pornográfico, así, y luego ponía lo que quería explicar, ¿no? Y entonces sabían que a los 3 o 4 minutos volvía a aparecer otro fragmento
de otro vídeo pornográfico, ¿no? Y entonces es como lo que... estábamos ahí todos como suricatos, dice. Estamos ahí. Es como lo que hacía un poco... Es lo que hacía un poco Tyler Durden en el Club de la Lucha, que metía de repente fotogramas medio porno en plan en el cine, en plan modo publicidad subliminal, ¿no? Que funcionaba así de... Pues la historia esta de cuando... Que hicieron en un cine de ¿tienes hambre? Bebe, come palomitas. ¿Tienes sed? Bebe Coca-Cola. Y que lo metieron como rápido en una película, a Picnic, y que eso hizo que se incrementaran mucho las ventas. Dicen. Pues esto es igual, ¿no? Sí. De repente... Sí, menos subliminal, me parece. Sí, menos... efectivamente, como sabiendo que tienen poca atención, pues vamos a darle 5 segundos más, ¿no? Que no sea un flashazo, sino un poco más de desarrollo. Sí, pues no sé, pues esto es la... Tú no tenías... Yo tenía un entrenador, de verdad, que era un enamorado de esto de la táctica y de la charla previa, y iba siempre con una pizarrita con fichas magnéticas de estas, y de verdad, no te exagero que teníamos antes de los partidos, el día del partido antes de los partidos teníamos una charla, pero de 1 hora y cuarto o algo así, ¿eh? De largas. Además a él le gustaba, como que era de... Como que decía que estaba bien para estar tranquilos y bajar un poco, explicar y hecho, tranquilos desde luego que estaríais 1 hora y pico de charla antes de un partido un sábado por la mañana. Eran largas y de hecho, o sea, nos concentraba con mucho tiempo antelación porque le gustaba eso, que fuéramos con calma, que no desayunáramos y que fuéramos, o sea, era muy purista de esto, y siempre nos contaban una anécdota que no me acuerdo, pero que no sé qué selección o algo así, no sé si eran los Juegos Olímpicos, que habían ganado a otro, le había arrollado, que era más favorita porque había hecho una charla previa como de 3 horas, y siempre nos ponía ese ejemplo de la preparación, la importancia de la preparación antes de la táctica, de ir con un plan siempre. Sí, pues ánimo, ¿no? Pero esto me recuerda un poco, Michael Laudrup contó alguna vez que cuando llega al Real Madrid, ¿no? El primer día que Jorge Valdano se presenta a la plantilla, pues da una charla como las de tu entrenador, ¿no? Por lo visto está ahí 40, 50 minutos dando una charla, hablando muy bien, pero hablando mucho, ¿no? Sí. Jorge Valdano, ¿no? Y cuando ya termina y están todos ya ahí medio muertos ya, ¿no? Dice, bueno, ahora doy paso a Ángel Capa, ¿no? Y Ángel Capa estuvo otra hora hablando a todos ahí, que acabaron ahí con la cabeza como un bombo, pero luego ganaron la liga. Así que quizá tu entrenador tenía razón, Javier. Es el camino. Que, por cierto, mira, ha habido un oyente que ha enviado una pregunta para Javier. A ver. ¿Tú lo quieres saber? Sí. Pregunta para Javier. Vilander dice, escuchando el podcast bueno de Javier Aznar sobre la memoria, ¿no? Dice, se me ha ocurrido una pregunta que le podrías hacer. ¿Qué escogerías, Javier? ¿Borrar todos tus recuerdos de fútbol sin tener acceso a vídeos tampoco? ¿O no ver un partido más en el futuro? Buen dilema ese, ¿eh? Sí. Yo he estado pensando y no sabría qué decirte. No, tú como siempre, Enrique, típica respuesta tuya de salirte por los terros de Úbeda o decir, no sé, Javier, no sé. Elegiría no ver nunca más ningún partido de fútbol. ¿Qué dices? Sí. Me ya das por amortizado el fútbol. A ver, hay una cosa de... Ya se lo puede empeorar, ¿no? En tu caso. No, pero hay una cosa de... También un poco, que te puedes poner un poco, ¿no? Con pinzas, ¿no? Es decir, si has borrado todos tus recuerdos del fútbol, no sabrías que te gusta realmente el fútbol, ¿no? Entonces tendrías que empezar de cero y vete a saber cuál sería tu relación con el fútbol a partir de entonces, ¿no? Pero creo que los recuerdos, en el fondo, es lo único que tenemos en la vida, ¿verdad? O sea, lo único que tenemos casi. Entonces, perderlos no estaría dispuesto a ello, y sí que me quedaría bien como estoy. También, siendo aficionado de un equipo con 15 Copas de Europa,
Tú no, está claro, pero imagínate que cada día es el primer día que alguien ve un partido de fútbol. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, quizá haya una persona que hoy el primer partido de su vida ha sido a la vez Real Sociedad, ¿no? Claro. Y diga, guau, Turrientes, tío. O sea, Turrientes, la hostia, sí. Turrientes, ¿no? O sea, que es la hostia, Turrientes. Voy a defenderlo ya hasta el fin. Pero que realmente cuando eres niño, tus ídolos nacen un poco así, porque no tienes muchas referencias, ¿no? O sea, tú flipas siempre con el media puntita de la sub-19 que te toca, o sub-21 el primero, ¿no? Ese dices, guau, es buenísimo. No, es lo de siempre, que crees que el campanario de tu pueblo es el más grande que hay, o crees, crees que la tortilla española de tu madre es la mejor que hay, y crees que el malote de tu colegio es el más malo que existe. Y nunca es así. Y está bien por un momento creer que es así también. Sí, también pasa un poco con los jóvenes cuando empiezan a tener interés en la política, ¿no? Que a veces llegan con ideas que no saben que ya existen, ¿no? Sí, a lo mejor claro. Dicen, molaría que hubiera un sitio, ¿no? Donde hubiera libros, películas, conocimientos de todo tipo y que la gente los pudiera ver. Y dicen, no, las bibliotecas existen, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pero pasa esto. Pero yo creo que elegiría no recordar nada, Javier. O sea, porque claro, con el Castellón a punto de ascender o cerca de ascender, claro, entiendo, entiendo que la proyección cambia. No, y sobre todo, como no voy a ver partidos de mis hijos jugando a fútbol, tío, eso... O sea, si vas a jugar la carta cursi, la carta paterfamilia... O no voy a ver partidos con mis hijos, que es algo que me gusta también, ¿no? Ir al fútbol con Teo y esas cosas. O sea, estoy cimentando la relación paterno-filial en torno a algo tan absurdo como el fútbol, Javier, porque emocionalmente no me da para más. Hay cosas más absurdas sobre las que cimentar la relación padre-hijo. No sé si has leído el caso reciente de un padre que se ha hecho viral en Reddit porque ha dicho: he mentido a mi hijo sobre los manatís durante los últimos 24 años. Dice, hace 24 años mi hijo de 6 años me regaló por el cumpleaños una taza con una foto de un manatí. Se disgustó porque no me encontró suficientemente entusiasta con el regalo que me había hecho. Y le aseguré que no era así, que me encantaba porque de hecho los manatíes eran mi animal favorito. Desde entonces, los regalos relacionados con los manatíes han sido siempre el regalo estrella para mí. Camisetas de manatíes, ¿es manatís o manatís? Entonces la RAE ha aceptado con las dos cosas. Calendarios de manatíes, posavasos de cerveza de manatíes, y así sin parar durante 24 años. 24 largos años. Mi confesión es que los manatíes no son para nada mi animal favorito del mundo. Nunca lo han sido, nunca lo serán. Ahora mi engaño, esta teoría del engaño ha llegado hasta su cenit, porque el próximo año cumplo 55 años y él cumple 30. Y por Navidad mi hijo ha encargado un regalo para los dos en Florida para ir a ver manatíes. Mi hijo está tan emocionado con el regalo, se lo está contando a todo el mundo de mi familia. E insisto, los manatíes me dan igual. Entonces, bueno, a lo mejor tú también puedes cimentar tu relación sobre un jugador que dices que te gusta y luego no te gusta y así se empiezan también y se fraguan las relaciones padre-hijo. No todo sobre verdades, Enrique. Sí, sí. O sea, ¿tú qué prefieres? ¿No abrazar nunca un manatí? ¿No? ¿O no volver a ver un partido de fútbol, Javier? Porque es que aquí lo curioso, bueno, no con los manatíes, otro día quizá hablemos de los manatíes, es que es algo que tú no fantaseas a veces con tu vida sin el fútbol. No dices, esto me compensa, ¿no? Quizá en el minuto 80 de un partido muy importante dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué me obligo a esto? ¿Por qué elegí esto? No tiene ningún sentido. Y es algo que fantaseo mucho con dejar el fútbol. Pero luego me doy cuenta de que no soy capaz tampoco, ¿no? Que no soy capaz. Entonces, yo creo que es más fácil dejar los manatíes, ¿no? que
que el fútbol, Javier. No lo sé. Bueno, y hubo un momento de vacío existencial con esto, una prueba que nos puso la vida, ¿no? Cuando estuvimos con el encierro, ¿no? Que se canceló todo el deporte en mitad de temporada y ahí mucha gente empezó a ver partidos retro porque no aguantaba sin fútbol y necesitaba un poco de ese chute. Y recuerda que volvió a la Bundesliga un poco antes. Sí, y todo el mundo vio ese partido de Borussia Dortmund como si fuera... Me acuerdo de la celebración todavía. ¿Sabes? Claro, estábamos ahí como que vamos, que luego hubo, ahora no nos acordamos, pero es que hubo alguna semana en la que por momentos es verdad que en el mundo había problemas más importantes y más acuciantes, pero que por momentos estaba ahí en el fondo de muchas cabezas en para meter la mía y decir, ¿y si no vuelvo a ver fútbol en 2 años? ¿Me pego un tiro ahora o qué? ¿Qué hago? Entonces sí que recuerdo eso. De esos pensamientos de repente en mitad de la noche de decir, bueno, ya a lo mejor no veo fútbol de aquí a... No siguieron jugando en Bielorrusia o en algún sitio así, ¿no? Que también la gente... habría empezado la liga de negacionistas, habría empezado. Sí. La Champions negacionista. Y yo recuerdo escribir un artículo diciendo un poco eso. Imaginaos que ahora descubrimos que no necesitamos el fútbol y que nuestra verdadera pasión es la filatelia o la ornitología, ¿no? O como se diga, o los manatíes, ¿no? Pero no, por lo que fuera no llegó a ser así, ¿no? Y yo fantaseaba con que eso se iba haciendo grande, ¿no? Y nos daba por la literatura noruega y se hacían grupos de ultras de un escritor y de otro y al final se sustituían el fútbol por otra cosa, Javier, tonterías que uno escribe. Pero, Javier, pediste el otro día que los oyentes nos dijeran nombres de futbolistas cuyo origen era un poco extraño, ¿no? Un poco curioso, como pues Cristiano Ronaldo, que se llama Ronaldo porque sus padres les gustaba Ronald Reagan, ¿correcto? Sí. Pues, bueno, por cierto, respecto a Cristiano Ronaldo, Pere nos dice que menos mal que no nació ahora Cristiano Ronaldo porque se llamaría Cristiano Donaldo, ¿no? Por Donald Trump en lugar de Ronald Reagan. Cristiano Donaldo. Me parece bastante gracioso. Luego, Javi, me ha enviado un enlace a robertocarlos.com porque tú comentaste que Roberto Carlos el futbolista, al parecer, no debía su nombre a cierta pasión de sus padres por Roberto Carlos el cantante. Y resulta que en robertocarlos.com, en la web oficial, que es la web oficial del cantante, o sea, no del futbolista, que esto me gusta pensar como que fue esto, cómo fue. El primero que llegó, sí, se quedó el dominio, ¿no? Pues que tuvieron un emotivo encuentro en no sé en qué año, hace unos años, pero en el Within Center de Madrid, que ya ha cambiado de nombre, ¿no? Que volvía a España a actuar Roberto Carlos después de 35 años y durante su estancia en el país recibió la visita sorpresa de su compatriota y homónimo, el exjugador del Real Madrid, Roberto Carlos, ¿vale? Y ahí el exfutbolista comentó que sus padres le pusieron ese nombre porque admiraban la música del cantante en la década de los 70. Que, a ver, yo agradezco a Javi que me envíe esto, pero claro, siendo robertocarlos.com, sí, tampoco le doy yo el 100% de veracidad, ¿no? Sí, aunque que fuera Roberto Carlos también ya te indica algo también, ¿no? No sé tú si esto te sirve de prueba definitiva para afirmar que Roberto Carlos se llama Roberto Carlos por Roberto Carlos. Ya. A mí, ¿sabes lo que me ocurrió con esta historia de confusión de Roberto Carlos? Me acuerdo perfectamente la librería Estudio en Santander. Yo era pequeño, iba mucho a comprarme libros ahí, me encantaba.
Y había en la sección de niños, había una editorial, o sea, de Anaya, que era como, se llamaba Espacio Abierto o algo así, que eran, ahí publicaban los libros de Flanagan, que era un detective infantil que me encantaba. Y ahí había libros muy buenos. De estos libros como para niños de 14 años, de 13 años, que no son niños ya, pero empiezan a leer cosas más elaboradas. Y había autores muy buenos ahí. Ujú. Fernando Lalana, me acuerdo mucho de estos. Y había un libro de Martín Casariego, que era un gran autor de literatura juvenil, que tenía un libro que se llamaba El chico que invitaba a Roberto Carlos. Entonces yo inmediatamente me lo compré, por supuesto, en la época de cuando Roberto Carlos acaba de llegar al Madrid. Entonces empiezo a pasar páginas y digo, ¿dónde aparece Roberto Carlos, el futbolista? Y descubrí ahí que había un brasileño que se llamaba Roberto Carlos y que cantaba. Y no tenía ni idea yo, era en eso bastante nuevo. Y me acuerdo perfectamente de ese desengaño, cuando el chico que imitaba a Roberto Carlos. Sí, Pero qué chico va a imitar a Roberto Carlos, ¿no? O sea, sí, pues ¿quién va a era... querer? Estoy aquí leyendo, era una historia, me acuerdo bien, de un tema de Que unos chicos que hacían pintadas y ya, tal. lo gracioso de todo esto es que Roberto Carlos, el futbolista, posiblemente sea uno de los más imitados en los patios de colegio, ¿no? O sea, ese golpeo con el empeine exterior, ¿no? La bomba esa, la manera de chutar, eso lo hacíamos todos. Sí, O sea, por lo menos sí. en mi colegio Ya lo ves. era Dice muy aquí, bonito. el hermano mayor del narrador, del chico que imitaba a Roberto Carlos, es un chico solitario enamorado de Sira y canta canciones de Roberto Carlos en las fiestas, lo que le vale las burlas de los chicos de su Hombre, edad. te diré. Sí, pero eso lo hacía muy bien Martín Casariego, que era el autor de Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, Te quiero, ¿no? Que era como muy de novelas así medio de amor, también patetismo, de reírse de uno mismo. Estaba muy bien. Sí, me acuerdo, era un buen libro este. Sí, bueno. Pues Roberto Carlos sigue interrogante, ¿no? Pero, por ejemplo, Fernando Guillén nos ha escrito y dice que Edinson Cavani, el uruguayo, se llama así por Thomas Alva Edison, ¿no? El inventor y flipao, pero se confundieron en el registro al escribir el nombre. Dice que es verdad, que no se acuerda muy bien cómo se enteró, pero que es verdad esto, que Edinson Cavani era por Edison. Javier, no sé si tú esto le das veracidad, no sé yo, ¿eh? ¿Sabes que Thomas Alva Edison también tiene una sección en psicología y mente con sus mejores frases, como Benjamin Franklin? Seguro. ¿Quieres saber algo? Tiene una que es muy para mis ideas de negocio. Dice, no he fracasado, solo me he topado con 10.000 maneras que no funcionan. Sí, eso tiene mucha... Sí. No sé si frase de Edison o de entrenador del Real Madrid también puede ser un juego, ¿no? Que podemos... Yo leí un libro de Edison sobre un cuento, ¿cómo era? Que había quemado su casa, ¿no? Intentando inventar la bombilla, había quemado su casa o algo así. Sí. Es que realmente esta gente a lo mejor impresionaba más en la época, ¿no? Porque todas estas frases las han usado, ¿no? Un montón de gurús, ¿no? Y entrenadores personales y cosas de esas. Por ejemplo, otra frase célebre de Edison es: los que aseguran que es imposible no deberían interrumpir a los que lo estamos intentando, ¿no? Sí. Esto igual te lo dice Edison en persona y dices, vale. Pero a lo mejor te lo dice un mamarracho, ¿no? Ahí, entonces dices, pues quizá... ¿Jugamos a frase de Benjamin Franklin? No, gracias. Paso. El otro día que leí que me hizo mucha gracia así... Hundido, ¿eh? Leí una historia, un artículo que era El misterio de Mike Madman Markham. El joven, un joven que asegura haber desaparecido en una máquina del tiempo. Que él dice que era capaz de viajar en el tiempo y en el año 98 por ahí desapareció. Y digo, mira, me parece alguien coherente. Me parece alguien que al menos ha sembrado la duda
le ha costado su vida social y dejar de ver a su familia y todo esto, pero al menos ha dicho, mira, voy a ir hasta el final con esto. No voy a tirar. Dice, voy al menos a que la gente diga, oye, no sabemos dónde está. No podemos asegurar que no haya viajado en el tiempo, que no haya, como dicen en Parque Jurásico, ¿no? Ese loco hijo de puta lo ha hecho, ¿no? Lo ha conseguido. Sí, sí. O sea, también es una buena excusa, ¿eh? Esa excusa hay que tenerla a mano por si en algún momento la necesitamos, no sé. Pero bueno, hablamos justo en las últimas horas del mercado. No sé si ha habido algo que te haya llamado la atención del final, además del portero del Ibiza, ¿no? Portero del Ibiza. Paradowski. ¿Qué? El portero del Ibiza, Paradowski, ¿no? ¿Cuántas menciones has tenido con Paradowski? No sé si... Sí, más de las que merece. El Tao Paradowski. Sí. Es una mezcla de... ¿Te acuerdas de esos muñecos que eran Toy, ¿no? Toy Paradowski. Sí. Sería bonito. No he visto grandes movimientos. Me ha parecido un mercado de invierno... No te puedo decir que me parece algo realmente ilusionante. ¿Quiénes han sido los mejores que han fichado? Probablemente Osasuna, ¿no? Ya. Bueno, el Betis, ¿no? Igual. El Betis ha fichado a Álvaro Fidalgo. Estuvo ya muchos años en México. Sí, exacto. Estuvo en la cantera del Real Madrid y pasó por el Castellón unos meses. Pero a mí lo que me tiene un poco... ¿Has visto el lío de Benzema en Arabia? Es que para mí, de verdad, en mi cabeza están retirados. Yo sé que es injusto. Ya, claro. Pero Benzema, Cristiano Ronaldo... En mi cabeza también, pero Manuel Marsol me envía cosas de Benzema todos los días. Entonces... No, sí, lo entiendo. Lo tengo presente. Que no me interesa lo más mínimo lo que suceda en Arabia. No le doy... O sea, no he leído una noticia de lo que sucede en Arabia, creo que nunca. Que resulta, Javier, que esa gente tiene sentimientos también en Arabia. Sí. Y Benzema jugaba en el Al-Ittihad, ¿vale? Y resulta que se ha ido al mayor rival, ¿no? Al Al-Hilal. O sea, no sé si es así o al revés. No sé, tampoco sé al Al-Hilal, que era donde jugaba Neymar antes. Al Hilal. Pero se ha ido 100%, ¿no? No simplemente que quizás se iba a ir. No, se ha ido ya. Y resulta que ahora se están llenando de redes sociales de gente que quemando camisetas de Benzema, ¿no? Ensuciándolas, tirándolas por ahí. Eso es de atrezo, para que hacernos creer que de verdad tienen seguimiento ahí. No me creo. No sé. No sé. Yo digo, fans Benzema, pues ya has estado allí, pues pasó un poco desapercibido que nadie le ha hecho ni caso al pobre Benzema. Que lo entrevistaron en el equipo y dijo que él estaba abierto a volver a la selección francesa para el Mundial. Pero no, parece que no están por la labor tampoco, ¿no? Y en Arabia tampoco ahora. Tengo uno de mis mejores amigos es vecino de Yannick Carrasco en Arabia Saudí y viven ahí y tal. Y Yannick Carrasco ha sonado para venir al Atlético de Madrid como 10 veces y también para la Roma, y al final no va ni a un lado ni al otro. Él estuvo a punto de ir a la Roma. Sí. Y nada, se ha quedado ahí en Arabia. ¿Se lo cuenta a tu vecino eso? Bueno, no voy a decir de dónde me sale a mí la información, pero estoy bien enterado siempre de todo lo que suceda. Tu vecino es tu amigo vecino, ¿no? Tu amigo que es vecino es el señor Wilson, ¿no? El de sí. Dime Herramienta Taylor y el de Yo y el Mundo. Exacto. No lo sé. En fin, Javier. Por cierto, hoy ya no, que nos da tiempo, pero no se me olvidan, porque es que no sé, ¿te acuerdas cuando pedimos que nos enviaran ridículos? Sí. Pues es que tengo unos cuantos y me sabe mal que no hemos dicho ninguno. O sea, que la gente nos sigue enviando. Dedicas tiempo a las mejores frases de Benjamin Franklin, pues el tiempo se nos complica más, efectivamente. Ya, pues no quiere...
Javier no quiere que os culturicéis, os quiere en la caverna del pensamiento, no pasa nada. ¿Tienes grandes expectativas para este fin de semana, Javier, el próximo fin de semana? ¿En qué sentido? Porque yo el pasado fin de semana hice un descubrimiento del que estoy súper orgulloso, Javier. O sea, creo que soy la única persona en el mundo que sabe esto, que te voy a contar, Javier. ¿Recuerdas que el Castellón jugó contra el Andorra el domingo? Pues resulta que hace décadas, en los años 90, el Andorra visitó Castalia, perdió 7-0. O sea, el Castellón logró una de sus mayores victorias históricas con un hat-trick de Paco López, el entrenador, que empezó esta temporada en el Leganés y antes estuvo en el Levante y en otros equipos, en Granada además. Era delantero, Paco López, y tenía una canción que era como el We Will Rock You de Queen, pero cantaban ahí Paco López, ¿vale? Y otro hat-trick de Julián Sanz, que llamábamos el violinista, pero no porque fuera muy estilista ni muy fino jugando, sino porque corría con el cuello torcido. Y el séptimo gol, Javier, de ese partido, este es el descubrimiento, el séptimo gol lo marcó Lluís, Javier. Lluís González, que era un delantero así grandote, que es el padre de Edgar González, que sale mucho en este podcast. Edgar, que el domingo cerró el círculo porque volvió con el Andorra a Castalia a jugar contra el Castellón. ¿Qué te parece? No. Soy la única persona que sabe esto. Probablemente ni siquiera Edgar ni su padre. Gracias por compartir esta valiosa información conmigo y con los oyentes, Enrique. Te estamos muy agradecidos de corazón. Esto espero que a partir de mañana todos nuestros oyentes lo vayan contando por ahí, ¿no? Y pues también de alguna manera te da una lección, porque este tiempo que yo he podido contar esto no lo hubiese tenido si hubiésemos jugado a frase de Benjamin Franklin. Quizá en Psicología y Mente habrán también una sección que sea, ¿no?, las 100 frases, ¿no?, los 100 datos que hay que olvidar de Enrique Ballester. Sí. Ahora mismo, mira, por ejemplo, lo que antes ha dicho el tipo, el oyente de... Ahora yo no sé qué preferiría, olvidar todo lo que sé de fútbol para quitarme esto que me acabas de contar y empezar de cero. Y empezar una nueva vida con una nueva memoria por estrenar. En fin, Enrique, te mando un abrazo a ti y a los oyentes, que son lo mejor que tenemos. Bueno, yo lo mismo digo. Lo bueno de que olvidaras todo es que te podría volver a decir que qué buena idea sería que los jugadores luego fueran árbitros, ¿no? Y durante unos segundos... Podría ser como la película esta de Adam Sandler, ¿no? Que cada día me encuentra la misma anécdota de Edgar y su padre, ¿no? Y todos los días la misma historia y yo teniendo que aguantarla. Sí, en fin, Enrique, un abrazo a ti y a los oyentes. Un abrazo.